Gracias a Dios por otro instante más de vida que el Señor nos regala en este espacio que Él ha permitido llamar Edifícate en la Verdad. Saludamos a todas las personas que el Señor tiene a bien que este mensaje llegue a sus vidas. Y si llega es porque Dios tiene un propósito en su vida, en su existencia. Y hemos venido hablando sobre cómo es la manera de vivir. En Colosenses capítulo 5, capítulo 3, versículo 5 nos habla sobre esa manera de vivir. Y es despojarnos de ese viejo hombre, despojarnos de las malas palabras, despojarnos del comportamiento, de las inmoralidades sexuales, del pecado sexual, de la codicia, de los malos pensamientos, de la ira, del enojo, de la maldad, de los insultos, de las malas palabras, no mentirnos y despojarnos del viejo hombre, pero revestirnos de esa nueva forma de vivir que el Señor nos regala. ¿Y cómo debemos comportarnos? La palabra de Dios nos dice cómo debemos comportarnos: con compasión, con bondad, con humildad, con paciencia, con gentileza, con paciencia, la paciencia. Y uno sale a las calles de aquí de Cali y hay gente tan afanosa, hay accidentes, se comen los semáforos, no hacen el pare. Pareciera que la vida no les alcanza, el tiempo no les alcanza para llegar al lugar donde van a ir. Se insultan, se atraviesan, no conservan un carril para dejar un carril para que las motos y las bicicletas circulen, sino se ubican unos acá y otros acá, entonces empiezan las motos a hacer así. Y viven en ese afán buscando a ver por dónde hacer el menor esfuerzo y sobreponerse e incomodar a los demás. Así es la vida del ser humano. Vive en un afán, vive en una intranquilidad, pero no solo él, sino que busca incomodar a los demás. Y Dios nos manda a vivir como un pueblo santo. Dice: no se enojen unos con otros, cuando le hagan algo malo, perdónelo, así como el Señor nos perdona. Ámense unos a otros, porque el amor nos mantiene perfectamente unidos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre tu manera de pensar. Y en eso habíamos quedado. ¿Qué significa la paz de Cristo? La paz de Cristo no significa la ausencia de problemas. Significa que a pesar de las dificultades y de que lo que estemos viviendo, debemos confiar profundamente en Dios a pesar de las circunstancias. Y la palabra de Dios, el Señor manifestó e inspiró y nos enseñó que por nada debemos estar afanosos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En quién debemos descansar nosotros? ¿A quién debemos llevar nuestras cargas? A Dios, así lo dice la palabra de Dios. ¿Usted para qué se pone a cargar las cruces de otros, los problemas de otros? La palabra de Dios nos dice: y que cada quien cargue ¿qué? Su cruz y que sígame. Y las peticiones suyas usted no las va a llevar a un ser humano, no las va a compartir con un vecino o una persona. Lléveselas a quien le va a dar la solución a su vida, lléveselas a Dios. Órele al Señor, arrepiéntase, pídale misericordia a Dios. Ore por esas personas que le están haciendo la vida difícil, para que el Señor toque esas vidas. Y nos dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí nos habla sobre la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y aquí nos habla de una paz que a veces uno dice: no la puedo entender. Porque bueno, en Colombia todo el mundo habla la paz total. Pero la paz que dice este mundo no es la paz que ofrece Dios. Y este mundo no encontramos paz. En este mundo no hay paz. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: no se turbe vuestro corazón. En este mundo encontrarán ¿qué? Aflicción. Pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo.
En Juan capítulo 14, versículo 27, la palabra de Dios nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os doy la paz como el mundo la da. Es diferente una paz que dice promulgar el ser humano frente a la paz que Dios da. Y aquí vemos también en Isaías capítulo 26, versículo 3, dice así la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquí el Señor nos recuerda a mantener la mente enfocada en Dios. Tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. En Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aquí la paz no se refiere a una paz que se siente, sino una paz que dirige nuestro corazón. Es una paz que dirige. Y en Salmos capítulo 29, versículo 11, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aquí vemos que la paz es un regalo de Dios para su pueblo. Hermano, si usted no está viviendo la paz de Dios, lo invito a que es una promesa de Dios, a que reflexione que no lo está dejando vivir a usted en paz. ¿Por qué se preocupa de la vida de otros, afectando su salud, sus pensamientos, su comportamiento, su relación con Dios? ¿Por qué no descansa en el Señor y mejor ore a Dios por aquellas cosas en las cuales el enemigo busca perturbar su vida? Recordemos que la vida, la existencia del ser humano es una guerra espiritual. Utilice las armas espirituales que el Señor da. Y hay una diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios, y es un tema muy amplio, pero vamos a tocar 2 versículos para concluir la grabación de hoy y seguiremos hablando sobre esa paz. En Romanos capítulo 8, los invito a abrir sus Biblias, y el que no lo tenga, pues bueno, cuando llegue a su casa, y si tiene Biblia o a través del celular la puede descargar. En Romanos capítulo 8, versículo 21 al 25 dice así la palabra de Dios. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Así que he aprendido esta regla: aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior estoy de acuerdo con la ley de Dios, versículo 23. Pero veo que aunque mi mente la acepta, que acepta la ley de Dios, y en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mí, vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Versículo 24. Esto es terrible, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? ¿Muerte qué? Muerte espiritual. Y dice: Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: Jesús vino a proclamar la libertad a los cautivos. Por eso, qué privilegio, hermano o amigo, que usted está escuchando este mensaje, porque Él vino por lo que se había perdido. El Evangelio vino porque había una cautividad del pecado. Si este mundo fuera tan perfecto, Él no hubiera tenido necesidad de venir. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16 nos dice la palabra: vivan como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Vivan ¿qué? Como siervos de Dios. Y en Juan capítulo 16, versículo 33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan ¿qué? Paz. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán ¿qué? Aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo.
En 1 Juan capítulo 5 versículo 18 dice, sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando. El que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer daño. Si usted tiene conductas de pecado, si usted se inclina al pecado, si usted consuma el pecado, además de pensarlo, lo hace realidad, lo ejecuta, amigo y hermano, reflexione. Si un hijo de Dios hace eso y saque sus conclusiones, si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. En 1 Juan capítulo 5 versículo 4 al 5 dice la palabra de Dios, porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? El que cree que Dios es el Hijo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso hay que creer. La palabra de Dios en capítulo 1 de Juan, versículo 12 en adelante, nos habla quiénes son hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que creer y aceptar. Aceptar que la forma de vida, aceptar el estilo de vida, aceptar que somos pecadores, que necesitamos de Él, aceptar una nueva vida, reconciliarnos con Dios, el dador, el creador de todo lo que hay en el mundo visible e invisible. Seguiremos hablando sobre la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Dios les guarde y les bendiga. Les habló su amigo y hermano en la fe, Alexander Álvarez Helves, miembro de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia, sede Cali. Dios les bendiga.